En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Bueno, pues me presento, yo soy Sara Islas. Actualmente yo me dedico a la academia en el ámbito universitario, justamente con temas que tienen que ver con derechos humanos, feminismo, migración, investigación con temas de incidencia social, y también he estado trabajando mucho con organizaciones civiles que trabajan con mujeres, con personas en movilidad y muy particularmente con migrantes de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Que ya tengo como un buen rato por ahí. Gracias. Esta es la bitácora antropológica en su episodio número 12, la temporada 4. Y le agradezco mucho a Sara. Sara, buenas tardes, buenos días por allá en Tijuana. Qué gusto que hayas aceptado platicar con nosotros en la bitácora sobre el tema que estás trabajando. Una pregunta, pues, como para iniciar. ¿Eres profesora de qué estudiaste? ¿Cuál es tu formación, Sara? Yo soy socióloga, Eres estudié, colega. sí, en la Ciudad de México, en la UAM Xochimilco. Ujú. Posteriormente hice la maestría en estudios de la mujer, también en la UAM Xochimilco. Y ya por acá en Tijuana realicé el doctorado en educación, en investigación educativa, en la Ibero. Y pues bueno, a partir de ahí he estado como fusionando varias cosas, ¿no? Del ámbito sociológico, los temas de feminismo y todo lo que es la educación fuera de las aulas. Sí, oye, bueno, tú debes saber en carne propia lo que es pues llegar a un lugar donde no naciste, digamos, ¿no? Ser migrante, estar en movilidad. ¿Eso fue lo que te originó empezar a trabajar con cuestiones de movilidad o por qué el trabajo que haces con los migrantes? Fíjate que sí, de cierta forma, el vivir en carne propia la movilidad te sensibiliza mucho. El decidir dejar atrás una vida en la que tú estás muy cómoda, acostumbrada a tu contexto, tu ciudad, y que decides irte a otro estado, a otro sitio, es muy fuerte. Y justo yo empecé a trabajar en una universidad jesuita, la Ibero, que está acá en Tijuana, la única Ibero que está por acá. Y yo comencé trabajando el tema de derechos humanos. Yo era la responsable por ahí del programa, en ese entonces programa de derechos humanos, y me tocó empezar a crear el área de migración y asuntos fronterizos y meterme muy de lleno a la realidad de las personas en movilidad. Empecé a trabajar con algunas promotoras comunitarias en un centro comunitario que tenía la Ibero en esos momentos, con un diplomado que había realizado otra socióloga, Lilia Angélica Palomares, que ella fue fundadora de la Ibero, una de las fundadoras, y empiezo a meterme mucho en la dinámica de la comunidad y empiezo a notar el tema migratorio. Posteriormente a mí me toca ser la responsable de lleno de estas áreas y trabajar con toda la red jesuita con migrantes en México, representando la parte de frontera norte, y también con el servicio jesuita refugiados. Me toca estar trabajando con todo el sistema universitario jesuita, con los programas de derechos humanos y los PRAMI, que son los programas de migración, y creo que ahí comenzó como un poco mi trayectoria, ¿no? Pero también es por una situación muy personal, ¿no? Que yo empiezo a notar que Tijuana, pues es una ciudad migrante de facto, ¿no? Esta ciudad está hecha por migrantes. O sea, es una ciudad, la frontera más grande del mundo, y al ser la frontera más grande del mundo, es la frontera que encierra también muchas problemáticas, ¿no? Me ha tocado Sí. vivir varios fenómenos por aquí. Me toca empezar a vivir en carne propia ciertas leyes, ajustes del gobierno norteamericano, y empiezo a ver cómo impacta la vida de las personas y de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de la separación familiar. Si bien es cierto, un inicio hablaban solamente de la migración masculina, de estos hombres que se veían en la necesidad de emigrar por darle condiciones de vida a su familia, y en un contexto muy heterosexual, por decirlo de alguna forma, Sí. hay un cambio abrupto cuando viene la separación familiar, los fenómenos que se dan también con los Dreamers por ahí del 2010,
y que se empieza a ver también muy notoriamente algo que ya estaba ahí, pero nadie reconocía, los menores no acompañados y que siempre han existido. Y el Claro. fenómeno de la separación familiar, estas formas brutales de las políticas norteamericanas, ¿no? Que empezamos a ver a grupos de madres separadas de sus hijos, por ejemplo. Oye, Sara, pero también el tema de la sexualidad es algo que siempre ha existido, creo que más bien Así es, no había sido visibilizado, ¿no? así es, Porque yo creo que en la guerra y en el asunto de la migración, pues siempre va acompañado, y la religión también va acompañado, digamos, exacto, del asunto de la exacto. sexualidad, Es pero interseccional. Ujú. nos tapamos los ojos con respecto a Así es. eso, ¿no? Así es una situación muy interseccional y muy, muy interesante por acá. Y todo tiene que ver con muchos fenómenos ahí. Los albergues más profesionalizados de Tijuana, que ese es un fenómeno que yo comienzo a ver también cuando ya me meto de lleno aquí, y que tienen un trabajo muy honrable. No les voy a criticar su trabajo, al contrario, pero la mayoría de ellos eran de congregaciones religiosas. Entonces sí era como de esperarse ciertas estructuras características, albergues familiares o albergues solo para hombres, solo para mujeres, con niñez, y que omitían el tema, por ejemplo, de las personas LGBTIQ+. Y a esto le quiero sumar, Said, el fenómeno político que también hemos vivido en Baja California, en Tijuana, de 30 años de gobiernos de derecha, que no fue sencillo. O sea, ha sido también una complejidad. Tenemos que analizarlo también en este contexto político, en el que se empieza a visibilizar después otros actores. Y mucho de esto tuvo que ver en dos momentos que yo te puedo decir muy recientes. El primero fue el 2016, con la llegada de la caravana haitiana, en la que de repente nos enfrentamos a 17,000 personas de origen haitiano varados en Tijuana. Y que a mí me da la impresión que también fue un choque, pues, ¿no? Porque pues ya Ujú. era la otredad, Así es, completamente otredad, así porque, es. digamos, llegan guatemaltecos, llegan Ujú, hondureños, y a lo mejor no se distingue, ¿no? Si no hablan, exacto. pero ya ver un negro, dices, qué óvole, pues, ¿no? Exacto. Y también estaban llegando personas de Ghana. Ándale. Y Entonces eso ya, fue una situación tremenda, ¿sí? Porque de pronto no sabíamos qué pasaba. sí, porque digamos, afrodescendientes en México son muy raros en todo el país, Sí. pues, ¿no? Ujú, Ya están mezcladones, son café con ujú, leche, digamos, ¿no? ujú, Y es el clásico compa que hemos tenido todo el mundo, el negro, ujú, la ujú, negrita, etcétera, el ujú. moreno, ¿no? Prietillos, pero ya ver reales, dices, Así es. canijo, qué bonito. Yo No, creo que ahí fue un choque muy grueso choque muy fuerte, y mucho. efectivamente tiene que ver mucho también con el conservadurismo que existía en aquel Así es. momento, pues, ¿no? Así es, así es. A pesar de que esta ciudad también abre las puertas a todo mundo, una situación Claro, súper es contradictoria. lo que te iba a decir, es como la ciudad de los contrastes, ¿no? Así La es, gente es muy fraternal, pero también la así gente es, es una hija de la chingada. así es, Hay así es. luz y hay Y obscuridad hay en oscuridad, Tijuana, así es. ¿no? Y mucho de esa oscuridad ha sido estos estados conservadores, ¿no? Y cuando llegan los compañeros, las compañeras de Haití, nos enfrentamos a muchas barreras. Uno, el idioma. La mayoría de nuestros compañeros, compañeras, compañeres hablan criol en ese momento, o francés, ¿no? O sea, un primer choque cultural así Sí. tremendo. Todavía el francés un poco lo puedes, Pero el ¿no? criol, híjole, o Sí. sea, ha sido complicado, ¿no? Y de pronto enfrentábamos también a algunos compañeros, compañeras de Ghana que venían huyendo de situación de guerra. De hecho, Oye, cuando llegan, sí, los compañeros de Haití decían que eran africanos, ¿no? O sea, alguien en algún momento les dijo, di que eres africano para que logres el asilo, y como acá no sabíamos qué sucedía, pues decíamos, bueno, ok, dice que es de África. Después empezamos a entender de, no, son de Haití y se tuvo que empezar a hacer incluso como hablar con ellos, ellas, no digas eso porque te van a negar el asilo. claro. Oye, pero también el asunto de ser gente en movilidad, ¿no? De ser migrante lleva acompañado el prejuicio Así es. de la delincuencia, y más si eres Fíjate que, afrodescendiente. O sea, todo mundo les teme, todo mundo, o sea, no es de, eres migrante, vente, brother, un ujú, abrazo, ¿no? pero Siempre fíjate hay que acá ocurrió algo resquemor, curioso. Acá ocurrió algo muy curioso. Hubo criminalización a los centroamericanos, más bien. ¿sí? Y Con ahorita te ellos, cuento un ¿no? poco la historia, porque Sí. la comunidad haitiana es muy religiosa, son Mm, bautistas. mm. E incluso, y eso fue muy fraternal, y eso yo lo aplaudí y lo vi muy bien.
Las iglesias bautistas son las que abrieron las puertas como albergue. Ok, Sin ser albergue, sin estar profesionalizados, abrazaron la problemática. un asunto ahí de arreglar. Y le entraron pastores y pastoras, fue una cosa muy, muy impresionante. Y luego con los gringos, pues, ¿no? Del otro lado, Ajá, así también es. bautistas, que es una de las iglesias Exacto, más importantes, además de los exacto, mormones, ¿no? exacto. Y entonces acogieron a su comunidad, que era un fenómeno que yo notaba. Acogen a su comunidad y aparte, se empieza a hacer como, una cierta suerte de imaginario colectivo de los haitianos son buenos, son trabajadores, gente que no toma, de buenos valores familiares, porque en ese momento incluso también llega mucha comunidad haitiana clase media, incluso muy universitaria, que empezamos a investigar y había un alto perfil incluso académico en muchos de ellos y ellas. Ya habían pasado por Brasil, ya habían pasado por Ecuador, algunos ya hablaban español, ya habían estado en Chile, en varios países, Mm. ¿no? Que fueron personas que se desplazaron con el terremoto. Ah, ok. Fíjate que yo estuve viviendo 6, 8 meses en Mexicali y efectivamente entre la gente, pues, hay una cercanía, hay una Ujú. aceptación con los, ay, se me fue el nombre, pues, con En los la comunidad haitianos, haitiana. Ujú, ¿sí, no? ujú, Que son gente trabajadora, ujú, efectivamente, ¿no? Que están ahí en el sol, ujú, de Mexicali resistiendo, mientras que los ujú. centroamericanos son una bola de flojos, ¿no? Así es, Estos se la han rifado. Y así además es, yo creo que también tiene algo como medio de ser folclórico, pues, ¿no? así es. O sea, Como el Curios. ajá, ¿No? Como ándale, una ándale. suerte de curios. Y eso Sí. es algo que a mí me dio mucho coraje cuando llegó la comunidad haitiana. La actitud de curios que empieza a tomar también la ciudad, ¿no? O sea, que yo me sentí indignada. Por ejemplo, en escuelas era como que vamos a llevar a las haitianas a que le hagan turbantes a las chamacas y las trencitas y les pongan la moneda. Y yo decía, no, es que eso no es cultural, eso no es integración. Eso es indigno, esto es un pobre tour y eso no se vale, ¿no? Sí, O que hagan no. una muestra de comida haitiana, pues si no son tu fenómeno de espectáculo, ¿no? Y se empezó a hacer incluso una mercadotecnia de les vamos a dar becas y yo decía, ok, está bien, pero no lo agarras al mercado. Eso no dignifica, ¿no? Y si, Claro. si van a integrar hay que dignificar. Y por fortuna, para nuestra fortuna, sí ha habido una integración muy interesante de la comunidad haitiana en Tijuana. Se han venido integrando. De pronto tú vas a ciertos restaurantes y están ahí en farmacias. Sigue siendo insuficiente, incluso algunos los ves en las universidades, pero sigue siendo insuficiente para mí, porque la mayoría de ellos, ellas están en el comercio informal. Sí. Entonces ahí tenemos que analizar realmente, ¿no? ¿Qué se está hablando de integración? Pero ¿por qué están en la informalidad? ¿Porque no tienen papeles? ¿O Mira, porque ahí es ha más habido fácil? muchos fenómenos. Algunos lograron todavía hacer el proceso de asilo en Estados Unidos. Después vino esta excepción con Obama que dijo ya, hasta aquí. Y después vino el famoso título 42. Entonces, no todos son elegibles para una situación de asilo, sí como refugiados en México, pero los procesos de pronto son lentos. Y a esto súmale que la mayoría quiere irse a Estados Unidos, la mayoría no se quiere quedar aquí, ¿no? Eso es una situación. Ahora, vino otro fenómeno, 2018 con la caravana centroamericana. Este es otro parteaguas. En ese momento hablábamos de 7,000, casi 8,000 personas de origen centroamericano que llegaron a la ciudad y que nuevamente nos vimos en el fenómeno de no hay albergues suficientes. Hubo diferencias. En la caravana del 16, hasta las iglesias abrieron sus puertas, en la del 18 no. Entonces ahí se hicieron muchas problemáticas. Y a eso súmale que en ese momento gobernaba, era un presidente municipal, un panista, que le dicen el Patas, Juan Manuel Gastelo, que incluso propició actos de xenofobia. Se puso una gorra como las que usaba Trump, Ah, pero con el sí. nombre de Tijuana. Ajá, se puso su gorrita naranja, Oye, qué porque el naranja ignorancia, era lo que pues. representaba. Ujú. Qué ignorancia, porque Tijuana, pues es efectivamente migrante, ¿no? Yo creo que, Así es, no sé, el 10% debe ser de 2 generaciones, ¿no? así es. Y O luego tres, no sé, su pero lema era que los derechos humanos eran para los humanos, ¿no?
O Oye, me sea, da risa, pero es como de coraje, pues, a ¿no? ese calibre, ¿no? Y fíjate que justo, cuando empieza todos estos actos de xenofobia, en ese momento, que las autoridades federales se desprendieron, ya habían pasado las elecciones, ya sabíamos que iba a haber un cambio de gobierno. Peña Nieto, se hizo tonto, que no puedo llamarle de otra forma, ¿no? Y no bajaron los fondos que se tienen desde el gobierno federal para la atención a estas crisis. Entonces todo le quedó en sus manos entre el Estado y el municipio. Y sí, es cierto que acondicionaron un espacio que es un lugar, un campo deportivo, el Benito Juárez. Ahí se metieron prácticamente estas más de 7,000 personas en unas condiciones de hacinamiento muy tremendas y después fueron trasladados a otro espacio llamado el Barratel. Oye, Pero ¿y cuando estuvo, saltó la sociedad civil como siempre? sí, saltó. Así como había mucha solidaridad, porque sí te puedo decir de infinidad de personas, grupos, colectivos, que hicieron un trabajo humanitario titánico, y entre ellos resalto el trabajo, por ejemplo, de muchos colectivos feministas, porque cuando venía la caravana del 18 ya sabíamos que venían muchas mujeres, mucho menor no acompañado, mujeres con menores y comunidad LGBT que se empezaron a comunicar. Y decíamos, ok, ¿qué vamos a hacer nosotras, no? ¿Qué vamos a hacer los colectivos? ¿Cuál va a ser el posicionamiento aquí? Y mucha gente se solidarizó y se abrieron espacios de acopio y la gente hacía ayuda. Pero también había mucha gente con los discursos de la xenofobia, la porofobia, propiciados por este imaginario del Estado y por este asunto del entraron a la fuerza, violan los derechos, se agolparon, vienen exigiendo, y decías, es que no es que exijan, la gente tiene dignidad. E incluso en esos momentos la Oficina de Atención a Grupos Vulnerables de acá de Tijuana, de esa época, que hasta me tocó pelearme algunas veces con algunos personajes ahí, hablaban de hombres vestidos de mujeres, ¿no? Y yo de, a ver, vamos poniendo las cosas sobre la mesa. Es comunidad trans y no son hombres vestidos de mujer, son mujeres transexuales. Y eso es algo que veíamos hace cuenta como desde el 14. Yo ya veía en las caravanas a la comunidad trans, muy silenciada. Sí. Pero también yo creo que no solamente era el Estado, ¿no? O el gobierno conservador, también hay algo de la propia ciudad, de Sí, la propia ciudad que es claro, conservadora en ese claro, sentido, ¿no? claro, O porque sea, acá digamos, hay un en, en- conservadurismo muy en el tremendo. buen, en el buen sentido de la palabra, o bueno, el concepto Ujú, quizás es provincial, ¿no? O sea, es, ujú, es como muy provinciano, muy así es, parroquial el asunto. así es. Por más que estés al lado de los Estados Unidos, la frontera o No, el asunto de la modernidad, hay algo ahí en el espíritu muy mocho, pues muy muy, mocho, claro que ¿no? sí, porque aquí sí es muy mocho de pronto el ambiente, ¿no? Y están sus contrastes. Sí, sobre eso que decíamos hace rato, los Ujú, contrastes, hay ¿no, mucho Sara? contraste. Y llegan y se empieza a hacer muy visible y surgen incluso albergues propios para comunidad LGBT, porque no hay cabida en los albergues tradicionales para esta comunidad. Oye, y más un poquito más atrás, con el asunto del SIDA, ¿no hay también Ujú, una visibilización de estos actores? ¿O es sí. reciente? No. Fíjate que sí ha habido un trabajo, pero sí ha sido también como que ha sido la propia comunidad la que responde. Por ejemplo, acá hay un albergue muy importante que se llama Las Memorias, que es para atención a personas que viven con VIH, Ujú. pero que surge justamente por el estigma, porque nadie quiere atender ese tema. Y Es- que lo funda un gran activista ya fallecido, Emilio, y que deja este legado de memorias, pero ha sido la lucha de la comunidad. Y es la comunidad quien ha respondido. Incluso a la gente de pronto le molestan esas situaciones. Yo he colaborado con albergues LGBT en estos años. Y a mí me ha tocado hacer desde procuración de fondos, apoyo voluntario, y de pronto la gente se molesta, un ejemplo, ¿no? Para Navidad, ay, vamos a pedir los regalos navideños, pelucas, zapatos de plataforma, maquillaje, y mucha gente, es que ¿por qué piden eso? ¿Por qué no pidan comida? ¿Sabes que una peluca es fundamental para una trans? Pues Unas sí, botas mineras son fundamentales para una lesbiana, o sea, unos tenis. O sea, a lo mejor a ti te parece una payasada, pero el migrante no es una situación lastimera, es una persona que tiene dignidad y en la comunidad es festiva.
Fíjate que has hecho énfasis y me ha llamado la atención, has subrayado ahí entre renglones la palabra dignificar y dignidad, etcétera. Lleva implícita la palabra esta lucha por los derechos de la gente en movilidad, que también, bueno, parte de este asunto de la bitácora es que vayamos aprendiendo todo mundo, ¿no? Nosotros le llamamos migrantes, tú le hiciste llamarle movilidad, digamos, los conceptos son diferentes. Y es padre que nos ilustres en ese sentido para que podamos aprender y tener el concepto adecuado, pues, para nombrar las cosas y no, y darle dignidad a las acciones, pues, ¿no? Ujú, Sara. ujú. ¿Qué tanto lleva o sea, ese es, digamos, va junto con pegado? Yo sé que es importante, pero quiero que nos digas por qué es importante la dignidad y dignificar al sujeto. Porque el sujeto toma sus propias decisiones. El sujeto no es alguien que está a expensas. Claro que tienes que dar el apoyo humanitario, pero la persona decide, y es a partir del plan que tenga, pero también reconociendo todo lo que es esa persona, lo integral, reconociendo el derecho a su cultura. Vamos a ponerte un ejemplo bien pequeño que yo he enfrentado. Parece tonto, Said, pero por ejemplo la comida. La gente tiene derecho a su mundo culinario. Te voy a poner un ejemplo. Cuando llegó la comunidad haitiana, Ajá. mucha gente se enojaba de, es que tiran la comida en la basura. Ok, ¿qué Sí. le llevaste de comer? Burritos. Espérate, ellos fueron colonia francesa. ¿Qué crees que comen? Comen pan. Los burritos, nuestras tortillas les hacen daño. Y sí, ya era real, ¿eh? Muchos compañeros, compañeras, se enfermaban terriblemente del estómago. Y eso pasa también aquí, ¿eh? Yo lo he visto, es un fenómeno también muy reciente en la ciudad, sobre todo donde hay vías del tren, hay Ujú, bastantes gente en movilidad y regularmente ves que dejan la comida ahí. He escuchado cuates, colegas que dicen, oye, pues, ujú, qué óvole, ¿no? ¿Por qué esta gente malagradecida, que aunque deja la comida, que no? O la basura, güey, ujú, ¿cómo se va a llevar la basura, cabrón? Se va a llevar la ujú, basura, ¿no? ujú. No manchen. Sí, Oye, sí. pero sí, efectivamente, digamos, este elemento de ver el problema de manera global, ¿no? Digamos, de Ujú. manera, no solamente es ayudar y un rollo ahí, medio de asistencial. Exacto, exacto, porque las personas tienen siempre su decisión y tienen las herramientas para saberlo. No es alguien que esté a expensas a que se lo digas. Y eso como que molesta mucho, porque la gente quiere infantilizar hasta cierto punto a la Así movilidad, es, así y eso es es. lo que no se vale. Otro ejemplo que te pongo, la diversidad religiosa. O sea, yo he tenido que aprender tanto de la movilidad en ese sentido, porque de pronto, muy particularmente en la comunidad, centroamericana, caribeña, me ha tocado mucho desde prácticas de santería hasta personas muy católicas, muy cristianas, de todo, ¿no? Bautistas, evangélicos, y dices, a ver, ¿cómo le hacemos para mediar? Porque aquí okey, estamos en un espacio laico, pero no le puedo faltar el respeto a sus creencias. No, justo lo laico es precisamente Ujú, eso, ¿no? ujú, Digamos, y estar mediando, ¿no? Porque de pronto es como que: es que estos son brujos porque creen en esta cosa". Y yo: "No, no son brujos, déjate explico, y tú tienes que respetar". Y también del otro lado, pero tú también tienes que aprender a tolerar acá, ¿no? Aunque no me gusta la palabra tolerancia, ¿no? Pero siempre era como mediar estas partes, ¿no? En sí, la comida, en la religión, en la música, y al contrario, tomarlo como algo que te engrandece, ¿no? De vamos a compartir música, vamos a compartir arte culinario, vamos a saber otros usos de otras costumbres, les vamos a compartir algo de México, pero háblame también de lo que tú haces allá. Y vamos a tratar de conectarlo, ¿no? Y eso es algo súper importante y que de pronto se nos olvida. Y sobre todo cuando el trabajo está muy cargado de situaciones, ¿no? A mí me ha tocado estar en espacios haciendo voluntariado de sí te voy a servir la comida, pero en el inter está la misa o primero vas a rezar. O sea, espérate, no le transgredas de esta manera a la persona. Tú no claro, sabes si esta persona es o no creyente. sí. Es Oye, y antes de que se me pase,
¿Nos puedes definir por qué movilidad y por qué no migración? Bueno, O sea, la diferencia más ahorita, bien. sí, Porque, ahorita hablamos ya del término de movilidad, porque las personas ya no solamente están migrando en este concepto tradicional para buscar las condiciones, ya sea dentro de este mismo país o en otro país, de forma tradicional en el que huyo porque hay una situación de pobreza o porque busco una mejor oportunidad. Hablamos de movilidad incluso forzada, porque ahorita hay muchos fenómenos. Hay movilidad incluso por el crimen organizado, por el cambio climático, por condiciones económicas, pero también por salvaguardar la vida y la integridad, como es el caso de la comunidad LGBT. Y este concepto, que deviene más de las políticas internacionales, nos permite hablar de más fenómenos, para hablar de desplazados, para hablar de distintas conceptualizaciones y no pensar solamente en el tema del migrante tradicional. Por eso es que ahora hablamos de la movilidad. Nos permite hablar de muchos fenómenos más amplios. Y pues bueno, te contaba un poco, ¿no? De la cuestión de movilidad. Sí, hay muchos fenómenos. Ahorita hablamos mucho de personas desplazadas por el crimen organizado, tanto en sus lugares de origen, muy notoriamente en el triángulo norte de Centroamérica, ajá, lo que es Salvador, Guatemala, Honduras. Hay una suerte de desplazamiento muy fuerte por el crimen organizado. Casi todo el mundo por acá llega y nos cuenta de las historias de levantamiento, que vieron que ejecutaban a alguien, las amenazas y que salieron huyendo sin nada, sí. ¿no? De decir, me voy porque en este instante me matan. Y en el caso de México, está ocurriendo mucho, muy particularmente con comunidad LGBT, la presencia de amenaza del crimen organizado con fines de explotación sexual en el suroeste, ¿no? Y en lugares muy empobrecidos. Guerrero, algunas partes de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco, y hay un desplazamiento muy importante, sobre todo de comunidad trans, pero que también está interseccionalizada, de pueblos originarios o afrodescendiente mexicano. Ah, caray. Y de eso casi no hablamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay que empezar a hablar de estas situaciones. Es que es como la Y- minoría de la minoría de la Exacto, minoría, exacto, ¿no? y vienen amenazadas, ¿no? Estas compañeras y la invisibilidad de los hombres trans, que también es una situación muy complicada, y la de la presencia de las mujeres lesbianas con hijos, que a mí me ha tocado atender a muchas lesbianas con hijos, ¿no? A madres lesbianas. Y ahí es una situación también muy complicada, porque ni los propios albergues LGBT las atienden. Oye, es lo que justo por ahí va una pregunta que ahorita que te estaba escuchando. ¿Cómo son tratados ellos dentro del mismo grupo migrante? Digamos, cuando vienen en grupo, ¿si hay aceptación o hay cierto rechazo? Mira, depende. Algunas viajan solos y en el caso, por ejemplo, de mucho chico gay y mucha chica lesbiana, no dicen hasta que ya llegan al albergue, ¿no? De soy de la comunidad. Es más Sí, seguro para ellos, y se digamos. entiende, ¿no? Porque hay una situación de cuidado, sobre todo si son muy cisgénero. Pero cuando son ya jóvenes, en el estigma de lo afeminado, o las compañeras trans, o los compañeros trans, la situación se vuelve un poco más compleja, o si son chavas muy masculinas, ¿no? Sí. Las lesbianas machorras. Y muchas de ellas te hablan de situaciones de violencia muy canijas, aunque sean cisgénero. Te pongo un ejemplo. ¿Qué es cisgénero? Si nos Las puedes ahí. personas concordantes con su identidad sexual. Ok. En el caso, por ejemplo, de la comunidad haitiana, y esta parte a mí me duele mucho cuando recibo a las chicas que he trabajado con ellas, 99% de las chicas lesbianas haitianas vivieron abuso sexual correctivo y me llegaban con unas situaciones incluso de salud bien canijas, ¿no? Y las chicas lesbianas en general. O sea, la violencia sexual y también de las chavas trans, ¿no? O sea, me llegaban con situaciones de viví violencia, viví abuso sexual, tuve que huir del tratante, o sea, situaciones bien complejas, ¿no? Y es otra forma de ver también los desplazamientos, ¿no? En este caso por identidad sexual. Que de pronto a mí la gente me pregunta, pero ¿por qué enfatizar a la comunidad LGBT?
cuando todos migran de las mismas desgracias, pero no se viven por igual. Otro ejemplo que te pongo, la comunidad jamaiquina. No es común ver comunidad jamaiquina migrante, salvo que sea LGBT, porque hay una persecución de estado religiosa. Uh, Y les queman hasta con ácido, los echan de sus casas, les matan. O sea, a mí me tocó atender a muchachos quemados con ácido, ¿no? En situaciones bien, bien complejas sí, o sea, y fuertes, peligrosas, digamos, de superar. fuertísimas. Ajá, Oye, y digamos también el asunto, por ejemplo, del el abuso de abusos sexuales hasta con niños y, digamos, viene, lo que quiero decir es que, se me fue un poco el avión, pues, pero porque sí me impactó mucho lo que me contabas, pero digamos, la movilidad siempre está como metida en el underground, ¿no? sí, Como siempre pasan las cosas más cabronas, sí, digamos, para el migrante, vive las así es, cosas más cabronas, ¿no? así es, así La es, violencia más cabrona, ¿no? así es, así El es. hambre más cabrona, La vive la persona en movilidad y sobre todo cuando está muy interseccionalizada, ¿no? ¿no? Porque El, dentro, por ejemplo, de toda la migración, la viven distinto las mujeres a los hombres, porque entre los propios grupos de migrantes hay agresores sexuales, por ponerte un ejemplo, Claro, claro. ¿no? Sí, uno piensa siempre, ay, pues las chavas tienen la posibilidad de que las violen, ¿no? Pero también Ujú. están los vatos, ¿no? También te pueden Así es, violar como hombre, también pueden violar a un así niño, es, también pueden violar a así es. las lesbianas, como A decías, ¿no? todo mundo, ¿no? A todo O a un mundo. cuate ahí que de repente salga medio amanerado, de repente que cruce la pierna y, Ujú. ay, hijo de la, ¿no? Así es, así es. Y son situaciones bien, bien desgastantes para ellos, ellas, ¿no? Sin embargo, también hacen una resistencia muy fuerte que a pesar de que han vivido los peores escenarios, llegan con mucha esperanza. Y llegar a Tijuana es como parte de esa esperanza con la posibilidad de saber que me puedo ir. Y siendo comunidad LGBT lo logran, porque cuando en la excepción de título 42, todo esto que existió con título 42, los LGBT no aplicaban a título 42. Por De ser facto, LGTB. ajá, porque de facto pueden ganar el asilo por ser LGBTs. Ah, ok. Claro, que tienen que pasar toda una serie de pruebas, es muy difícil, pero lo logran, lo logran. ¿Por qué? Ah, Porque es una comunidad, al igual que mujeres no acompañadas, menores no acompañados, vulnerables en sí mismos, porque se demuestra toda la persecución que están viviendo por parte de su propio Estado, ¿no? A lo mejor, en el caso, por ejemplo, de Honduras, no es que existan leyes en contra de la comunidad LGBT, pero hay una misión de Estado tan fuerte que pueden ganar su asilo por ser LGBTs por todo lo que viven en esos lugares con las maras. Por ponerte un ejemplo, otro es Rusia, que de facto lo ganan porque hay una persecución de Estado. Y hemos sí. tenido mucha comunidad rusa acá en Tijuana, familias incluso completas, ¿no? LGBTs. Bueno, y también en el caso, por ejemplo, de las bandas y del crimen organizado, me da la impresión que el asunto de la homosexualidad, ¿no? Digamos, Sí, o viene sí, como acompañado, digamos, es parte claro, de la violencia, es parte del, claro, es parte de la violencia. De hecho, muchas chicas lesbianas salen huyendo por el crimen organizado porque como son lesbianas están amenazadas, ¿no? De, o eres mi novio y yo sé que eres lesbiana y te voy a violar y te voy a matar. O voy a matar a tu pareja, ¿no? O han intentado matar a sus parejas. Hubo el caso de dos chicas de Michoacán que por eso huyeron, fueron secuestradas por ser lesbianas, dos chicas mexicanas, ¿no? Lograron ajá. el asilo ya, ellas ya lo lograron, pero vivieron una situación extrema, ¿no? Que de verdad cuando a mí me platicaron quedé impactada, ¿no? No dormí como en 4 días, yo creo. Uy, qué fuerte. Sí, la verdad que sí admiro esa fortaleza que se ve, debes de tener, pues, después de escuchar tanto testimonio tan Sí, fuerte, ¿no? Digamos, ni siquiera son fuertes, para mí son cabrones. sí, Oye, sí. Sara, ¿qué, digamos, me llamó la atención? Dices, llegas a Tijuana y es casi como, ay, ya llegué, casi como a la meta, ¿no? Digamos, Ujú, estoy salvado. Pero también ahí está muy fuerte la sí. violencia y etcétera. ¿Qué es más fuerte? ¿La violencia que viven en sus países, la violencia que viven en el territorio nacional para llegar a Tijuana o la violencia que se vive en Tijuana? O incluso a lo mejor la pregunta va más allá, cuando llegan al otro lado, pues también deben ser Ujú, perseguidos, y sí, claro. estigmatizados, Bueno, ¿verdad? mira, yo creo que esa sí es un continuum de violencia, yo lo vería así, ¿no? Hay un continuum. Sí podríamos decir que la situación más extrema ya la vivieron en su país de origen. Ok. Ahora, aquí en México va a depender de muchos factores. Uno,
Si lograron obtener la visa por razones humanitarias y pueden hacer su traslado libremente a Tijuana. Sí, sí, sí. Digamos Otro de es Chiapas para acá, ¿no? De Tuxtla para acá. exacto, exacto. Otro es si no la tienen y se arriesgan a venirse y que lo hacen a través de la vía de los polleros, que es muy peligroso, y que toman rutas cada vez más peligrosas. ¿Por qué lo hacen? Porque los trámites son muy tardados y porque hay gente que le niega. Y va a depender también la nacionalidad. Hay países, porque no todos entran igual. Algunos entran por Tapachula, no todos llegan por Tapachula. Por ejemplo, hay ciertas comunidades de ciertos países que te va a llegar por Cancún y te va a llegar por Monterrey y luego a Tijuana. Y te llegan por avión. Y que ahora ya están siendo detectados en los aeropuertos, cada vez está más agresivo. Va a depender de muchos factores, pero si tienen o no la dichosa visa, va a marcar muchas diferencias incluso cuando llegan a Tijuana para atender la salud. Porque si no tienen esa famosa visa, no hay un CURP, entonces no le puedes canalizar a los servicios como tipo el INSABI Sí. o a Capacit si es un tema de salud sexual, ¿no? El tema de VIH. Porque el 70% de la población que llega a albergues LGBT tiene VIH. Wow, Entonces ahí hay otra wow. problemática bien canija. Oye, qué problema para Tijuana, ¿no? Sí, es un problemón, O o sea, sea, o sea, no es mala onda, pero sí, sí se genera un, ujú, digamos, sí les mueve gruesísimo porque los servicios de ujú, salud, de los servicios básicos, sí, agua, drenaje, etcétera, se mueven, ujú, escuelas, ¿no? todo, todo. Es muy complejo y a eso suma la salud mental. Muchas de las personas en movilidad, y no solamente LGBTs, te voy a hablar en general, que es algo que hemos hablado mucho entre albergues. El problema de la salud mental está muy latente y hay muy poco acceso, por ejemplo, a salud psiquiátrica. Es carísima, no existe, es muy reciente que hay un programa por parte del Estado, pero sigue siendo muy insuficiente y lo han abrazado organizaciones civiles que se dedican a la atención médica, que le dan el soporte a los albergues, ¿no? Es que también es otro estigma que tenemos ahí, ¿no? O sea, Ujú, yo les digo, voy a la terapia, estás está re loco, cabrón, ¿no? O sea, ujú, siempre está este rollo de la salud mental como así es, como algo muy, así es, muy estigmatizado. muy enfermo, digamos, ¿no? Exacto. Pero esto imagínate, en el caso de esta población, el estrés postraumático, ¿no? Ya, o sea, ya pasaste lo que pasaste, estás en Tijuana en la incertidumbre, a un paso, porque solo es una raya lo que te separa de tu meta, y que quién sabe cuántos meses vas a estar aquí. La gente se deprime, la gente se enoja, la gente se altera, es muy complejo, la verdad. No, no, digamos, uno que ha vivido, regresando al asunto ahí de la salud mental, pues, lo que es vivir en angustia es Sí, terrible, ¿no? sí. Y esto se agudizó mucho con el periodo de COVID. No sabes el martirio, el infierno que fue en el tema de atención a personas en movilidad, Para todos, ¿no? para Para todos. tanto la sociedad civil como para los propios migrantes. A mí me da la Así impresión es. que los migrantes un poco como que les valía. A ellos ya habían pasado más cosas más cabronas que una gripa, ¿no? Pero Digamos, como se pararon en los ese sentido. procesos de asilo, Puta, cabrón. no, fue una cosa tremenda. En el caso, por ejemplo, con la población que yo trabajaba en ese momento, gente que ya iba a cruzar, que tenía su número y le faltaban 3 días, una semana, todo se paró y se vuelve un año, año y medio. Imagínate lo que fue para esas personas. O sea, el tema de salud mental fue terrible en ese aspecto. Oye, ¿y aguanta Mexicali? Digo, Mexicali, ¿aguanta Tijuana? ¿La sociedad civil de Tijuana aguanta todavía? Todavía. De hecho, es la ciudad que tiene más atención a población de movilidad. A partir del fenómeno del 18, surgieron más albergues. Eh, A qué le atribuyes tú esta respuesta de la gente? Yo sé cuál es la respuesta, pero dinosla. Mira, puede haber muchos, O me muchos, la imagino, ¿no? más Hay bien. muchísimos factores. ¿Por qué Sí, sigue respondiendo la gente de Tijuana? Si es, es súper complejo el rollo, o sea, viene es con súper complejo, enfermedades, ¿no? pero también hay mucha gente que sí es muy solidaria, ¿no? Y que hay proyectos que surgen de la necesidad y que alguien dice, ok, lo hago. Pero es por una empatía.
O sea, porque si yo también lo viví, etcétera, por eso Sí, hay responden, por mucha eso. empatía, por eso responden. Y hay gente que es muy linda, ¿no? Por ejemplo, no es un albergue, pero hay una señora maravillosa que se llama Doña Esther. Ella tiene algo que se llama comida calientita. Y Dan ella ganas es de una, ayudar. sí, sí, no, ella es hermosa la señora, ¿eh? Es una divina. Ella es una señora que fue deportada de Estados Unidos y ella tiene su local de tamales y hace comida para la población migrante con donativos y va y lleva comida a los albergues y a lugares. Y eso es su proyecto de vida. Y ella incluso dice, de este lado el sueño, no te vayas, quédate, ¿no? Quédate, pero si te vas a ir, vete, pero si te puedes quedar, quédate. Pero ella lo hace como con toda esta bondad porque ella estuvo con las escalabrinianas, la cogieron, ella se integró a Tijuana, hizo su vida y para ella es como su misión, ¿no? Como parte de una misión. Ella lo siente incluso como algo muy evangélico, muy, Acá muy somos más bonito. chidos, dice. Ajá. Así como ella, ¿no? Hay mucha gente que lo siente como un llamado. Y hay gente que lo hace por otro aspecto, muy profesional, que vieron como esta ausencia, que hay proyectos muy fuertes que han surgido. Otro del que te puedo hablar es Centro 32, que surgieron como un grupo profesional de apoyo a albergues, porque no todos están profesionalizados, la verdad, muchos son un caos, son un desmadre muchos albergues. Y surgen organizaciones que dan soporte, por ejemplo, Centro 32 tiene el psicomóvil, que es una unidad, un camioncito bien bonito, da terapias, tiene convenios con UABC, dan servicio dental, servicio médico, legal, y han integrado a mucha población, incluso en el ámbito laboral, dan talleres, llevan al arte, la cultura, y lo hacen de manera excelente, ¿no? Y lo han hecho en un sentido profesional, y te va a sonar irónico, pero incluso esto ha generado muchas fuentes de empleo. O sea, esta situación migrante también a la ciudad le ha movido en términos económicos y que eso casi no lo decimos y yo sí lo voy a decir, ahí voy, ¿no? Sí, O sí. sea, hay mucho financiamiento, hay muchos apoyos, hay muchos grupos que han surgido por fortuna y que unos se están profesionalizando cada vez más por fortuna también, pero hay otros que hay un abismo para que se profesionalicen y hay que trabajar en ese aspecto. Eso ha dado como muchas ventanas de oportunidad. Por ejemplo, OIM, Organización Mundial para las Migraciones, que no tenía oficinas aquí, ya tiene un grupo muy fuerte, una oficina trabajando aquí de lleno. Incluso, ¿no? O sea, organismos internacionales ahorita tienen una presencia muy fuerte aquí. Hayas es otro ejemplo, ¿no? Que dan asesoría legal, apoyan a refugiados, tienen varios programas, dan soporte a albergues y que son internacionales también. Asylum Access, así te puedo nombrar varios que ahorita están trabajando en Tijuana y que se han vuelto un campo de acción profesional para muchos jóvenes, muchos profesionistas en esta ciudad. Psicólogos, médicos, médicas, trabajadoras sociales, sociólogos, antropólogos, antropólogas. O sea, es muy interesante también en ese Sí. aspecto. Sí, digamos, forma parte también como de las características y de las diferencias que hacen de Tijuana o hacen a Tijuana singular de otro tipo de Ujú, fronteras, ¿no? Digamos, el asunto como cultural, como ujú, intelectual, ¿no? ujú, Que ujú. distingue a Tijuana, pues, a diferencia Así es, de otros espacios. así es, así es, Creo que también eso es parte que tiene que ver con la propia movilidad, ¿no? Digamos, con la diversidad así es, de sus propios habitantes, hace que sea muy rico la vida cultural de Tijuana. así es. Y la vida cultural ha incidido mucho en el tema de movilidad, ¿eh? O sea, desde artistas que han sensibilizado mucho con murales, como Enrique Chiu, que es un gran artista, hasta incluso cómo le ha entrado el Centro Cultural Tijuana, el Secut, Sí, que sí. va y da soporte de talleres como parte del derecho cultural a las personas en movilidad, y hacen unos talleres preciosos y que a la gente le encanta. Que fíjate que es como el contraste con esta visión como de norteña de, no, aquí la gente trabaja y no se dedica a las cosas de ocio porque las cosas de ocio son de gente, Ujú, floja, ¿no? Digamos, ujú, del centro, ¿no? ujú, ujú. Del centro y para abajo, ¿no? Ándale. Y no, al Este, contrario, ahorita hay mucha Y en Tijuana oportunidad. no, ¿no? Ujú, Tijuana no. Digamos, ujú, Mexicali sí un poco es como este rollo de, no, aquí nomás trabajamos y nos vale gorro ujú. lo demás, la música, Sí, la no, y literatura. acá no, al contrario, aquí la cultura
ha sido un punto nodal, ¿no? la literatura, la propia Ujú. academia también, ¿no? Así es, También es otro rollo que caracteriza a Tijuana, así es, ¿no? así es. De Hay hecho, debate, digamos, ¿no? ujú. De hecho, ahorita la academia le ha entrado mucho al tema de movilidad. Muchísimo la universidad estatal, desde los colegios de psicología y todo lo que es las ciencias médicas, hasta carreras o de pronto sectores que no veíamos tan activos, ahora le han estado entrando, ¿no? Sí, Y tanto públicas como privadas. Y eso ha sido como bien interesante, y no solo del local. Ha venido, por ejemplo, el Colegio de México a hacer investigaciones acá en conjunto con COLEF, ha habido presencia de la UNAM, de gente de la UAM, y uno dice, pues qué bueno, porque la academia también tiene que ser eso, ¿no? sí, claro. Y justo por eso a mí como académica, que me toca mucho temas de incidencia, me toca mucho llevar a los estudiantes hacia esto, ¿no? Como futuros psicólogos, psicólogas, sociólogos, Qué buena onda. Sí, como internacionalistas. sensibilizar a los chavos, pues, ¿no? Así es, así es, Pues decía, porque uno piensa en el norte y esta lógica de, ay, hay que trabajar, hay que ser productivos, cabrón, hay que levantarse temprano y hay que ser, industriosos, ujú, digamos, ¿no? Pero ujú, también hay que dedicarse a ser industriosos en el sentido de desarrollar así es. Y fíjate ¿no? que ahora el ha habido intelecto. fenómenos bien lindos acá, ¿no? Psicología en UABC acaba de tener un cambio de plan de estudios y nos tocó participar, no solo a mí, a varias colegas, ¿no? Particularmente participamos tres que estamos muy metidas en el tema migratorio. La doctora Aida Silva, la maestra Cristina Franco y yo, que las tres trabajamos y hemos coincidido mucho en estos temas. Y nos tocó incluso revisar la carátula tanto de metodología como de psicología y migración. O sea, incluso crearon una materia destinada a la atención a grupos en movilidad, ¿no? La visión que tuvo la actual Sí, directora. O sea que debe de ser una realidad. particular, debe ser particular ese tipo de psicología, digamos, ¿no? Así es, No es, así es. no es, no es la misma que la que se aplica a mí o a ti, etcétera, ¿no? Así es, así es. O sea, incluso crearon una materia específica, ¿no? Oye, Para ¿y expresar. existían otros lugares del mundo o la inventaron ahí, digamos? Me intrigo pues por el rollo de las materias, ¿no? Digamos, Ujú. Pues del- me supongo que en otros lugares del mundo también existirán, pero acá se le quiso dar toda la contextualización de Tijuana, ¿no? Porque incluso cuando estaba la discusión académica era como que, pero en particularmente en Tijuana hay que enfatizar en esto, ¿no? Ah, ok, Y hay que enfatizar en toda la situación de los refugiados, en toda la claro. situación de desplazados. La particularidad, ¿no? Porque también Ujú, eso es otra de las características de Tijuana, digamos, no hay otra frontera como Tijuana. ujú, Me así es, decías hace rato, es la más grande, es la más compleja, pero también tiene sus asegúnes, digamos, ¿no? así es. Sus particularidades, que hace rato decíamos, como los migrantes tienen Ujú, su propia cultura, sus gustos, también los de Tijuana tienen así es. sus... Así es. Y eso se mezcla con otras materias, ¿no? Otra que también se enfatizó mucho, la de interculturalidad. Ah, muy bien, ¿No? Por ejemplo, en sociología, ¿no? También ha sido como muy notorio cómo este tema ha venido trastocando muchas materias, ¿no? En las claro, revisiones de los planes de estudio, y a mí me parece excelente. que E sí, incluso hasta en los doctorados como en negocios sociales, ¿no? El tema está presente. claro. Sí, pues para eso es digamos, para eso es la ciencia, ¿no? Para Exacto, aplicarla en el contexto, ¿no? Y que exacto, los chavos tengan herramientas para entender ese contexto y no. exacto, ¿no? ¿Qué, Por qué, qué- ejemplo, hay una chica en doctorado, ¿no? Que está trabajando sobre temas de empleabilidad a mujeres trans y toca mucho el tema de movilidad, ¿no? Y bueno, también eso debe ser, ¿no? Digamos, ¿dónde trabaja esta gente, ¿no? La gente LGTB, ¿no? Y Ujú, las trans, o sea, no ujú. necesariamente tienen que ser estilistas, también está No, este claro que no. apoyo, ¿no? Así es. Hay que abrir, digamos, la mente de las personas para decirles, no, cabrón, pues él puede ser mecánico, Así es. cabrón, ¿no? Así es, puede ser todo, ¿no? Y más ahora que tienes la NOM 035 y la 025, ¿no? Puedes despachar los tacos, cabrón, sin problema, ¿no? Así es, así es. Oye, Sara, qué gusto, de verdad, qué buena onda poder platicar contigo. Has ilustrado mucho la bitácora. Espero que la gente también le guste y esté interesado en estos temas y sensibilice a los espíritus que nos escuchen y nos vean. ¿Hay algo ahí en el tintero, Sara? ¿Cómo concluyes esta charla?
Pues yo te diría, ya para concluir, que la movilidad es un derecho y que en ese derecho la gente también es digna y sigue siendo feliz porque se resiste. A pesar de toda la adversidad, las personas, su mayor venganza que tienen es la de ser felices, ¿no? Eso es algo que a mí me ha demostrado el trabajar con personas en movilidad. Pese a todo lo horrible que pueda suceder, siempre va a haber un motivo para ser feliz. Para sonreír, Ujú. para tener esperanza, ¿no? Así es, así es. Gracias, Sara, te No, agradezco gracias mucho. a ti, Said. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica.